Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Vamos a partir de esta actividad en honor al tiempo también. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de la Cátedra Marta Aguilar Miranda. Es la primera sesión del año, de hecho, de esta cátedra. Hacemos 4 sesiones al año, 2 por semestre, y nos corresponde esta primera saludar al profesor Julio Parada, ex académico de nuestra universidad. Agradezco mucho la presencia hoy día de quienes nos están acompañando, estudiantes, ex estudiantes, académicos, académicas, ex académicos también, a nuestro secretario académico de la facultad, el doctor Pablo Castro, que viene en representación de nuestro decano, el doctor Cristian Noé. Para dar inicio a esta jornada, entonces, lo dejamos a él, a que nos entregue las palabras de bienvenida. Qué bueno verlas. Son instancias muy significativas para nosotros. Primero, por el recuerdo de quien da nombre a esta cátedra. Muchos de nosotros logramos en esta etapa de nuestra carrera conocer a Marta Aguilar, y eso siempre diría bonito recordarlo. Estamos complacidos también como facultad de que los profesores y los académicos que acompañaron y que fueron parte de esta institución de alguna manera sintamos que siguen siendo parte de nuestra comunidad. El don Julio Parada, un académico muy connotado, muy recordado por los estudiantes que tuvieron la dicha de tener clases con él. He escuchado más de una vez el recuerdo del profesor Julio Parada como alguien con mucha sabiduría y con un conocimiento increíble, impresionante, y que lo transmitía con mucha pasión. En ese sentido, quisiera simplemente darle la bienvenida, agradecerle al profesor Parada por estar acá, también celebrar que ustedes estén aquí. Tenemos un público diverso y eso, disfrutemos de la palabra de la. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a compartir las diferentes aulas universitarias y tener gusto encontrarme con ex colegas, amigos, estudiantes en lo que es la vida universitaria. Bueno, cuando hace más o menos 2 semanas, Valeria, paso a la colega en la introducción, me invitó a participar en esta cátedra. Y entonces recibí también una carta del decano que me decía: mira, nos gustaría que compartieran con nosotros lo que son preocupaciones tuyas, intereses que estás haciendo en tu trabajo y que crean que sea conveniente compartir en la universidad. Bueno, efectivamente yo estaba en aquel instante dándole vuelta a una idea que me llamaba la atención, y esto fue que había escuchado hablar mucho de un programa en Santiago que ustedes también conocen, Santiago o Teatro Amigo, Teatro Amigo de Santiago. Este programa tiene ya como 20 años, ¿ya? Y cada año se presentan una cantidad de obras, 12, 15 obras simultáneamente en diferentes lugares, por diferentes compañías, por diferentes temas, y yo siempre me fijaba que siempre había alguna obra de Shakespeare o una obra inspirada ¿ya? En algunos de los dramas de Shakespeare. Bueno, normal, en teatro, Shakespeare es probablemente el más grande dramaturgo de toda la historia, entonces está bien. Pero también me llamó la atención que simultáneamente aparecían algunas otras actividades relacionadas con este autor. Y en este año en particular, el año pasado también, y parte de este año, aparecía una novela, porque no es un reportaje, sino que es una obra de ficción, una novela que tenía que ver con el hijo de Shakespeare, Hamlet, ¿ya? De una escritora, se llama Maggie Farrell, ¿te acuerdas? Farrell, sí. ¿Ya? Y entonces,
de repente pensé, ¿y por qué Shakespeare? ¿Ya? O más bien dije, bueno, otra vez Shakespeare. Entonces, yo me estaba dando vuelta esa idea, pensando por qué, ¿ya? Pero de forma muy ligera. Cuando Valeria me invitó a participar, entonces yo, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esta actividad? Y dije que pongamos Shakespeare otra vez, como si ya no será suficiente. Y me puse a pensar en esta cuestión. Perdona. Me puse a pensar en este asunto porque me puse a dar cuenta de algunas cosas. Que Shakespeare, en vez de reducir su alcance o su importancia en la cultura contemporánea, más bien parece acrecentarla. Y me di cuenta que cuando él vivió, vamos a ver un instante, él vivió en el siglo, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, ¿ya? Fue reconocido como un autor importante, ¿ya? Pero no en demasía. Había autores que hablaban de él, anécdotas que se referían a él, detalles, ¿no? En el año 1600 y tanto, ¿ya? Pero fue en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, ¿ya? Que empieza a haber un notorio interés cuando los teóricos de la filosofía del pensamiento en esta época del clasicismo, ¿ya? Empiezan a hablar de Shakespeare, no siempre con buenas palabras. Voltaire dice que Shakespeare le parece que es como un monstruo de la naturaleza, que es como un monstruo que viene borracho, porque ha creado una cantidad de personajes que son, por ejemplo, Rey Lear, Otelo, ¿no? Hamlet, que son como descontrolados, son fuerzas de la naturaleza. El clasicismo no le gustó mucho Shakespeare, pero después del clasicismo viene el siglo XVIII avanzado, el romanticismo, ¿ya? Y el romanticismo empieza a mirar a Shakespeare justamente por aquello que los clásicos, ¿ya?, lo denigraban, ¿ya? Y dicen Shakespeare es como una fuerza de la naturaleza, es como un ciclón, como un huracán de las pasiones humanas, las pasiones. Y eso nos lleva ya al próximo paso, Shakespeare en el siglo XIX, fin del siglo XIX, cuando aparece en la cultura europea Sigmund Freud. Y Freud empieza a decir, bueno, aquí en Shakespeare hay toda una galería de los tipos humanos, de las características del ser humano, ¿no?, que es importante conocer y estudiar, ¿ya? Y entonces, ya desde ahí, Shakespeare empieza a crecer exponencialmente. En el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando aparece el cine. Yo diría, ¿qué tiene que ver el cine con esto? Bueno, porque si uno piensa Shakespeare es para el teatro, pero en el teatro caben 100, 150 personas, y uno puede ver una obra de teatro cada cuánto tiempo, ¿ya? Una vez cada 5 años, si no está en las grandes ciudades, ¿ya? Pero el cine, en cambio, nos da a conocer, por ejemplo, la obra de Shakespeare, ¿ya? Y si decimos cada 10 personas que ven a Shakespeare en el teatro, probablemente en el cine lo ven 10.000. Simultáneamente, ¿no es cierto?, por la abundancia de la cinta, en fin. Entonces se va produciendo cada vez más de esto. No menos, sino cada vez más, cada vez más. Y en el siglo XX, entrando ya al siglo XX, Shakespeare cae bajo el análisis de la crítica literaria. La crítica literaria se apodera prácticamente de las universidades, de los departamentos de humanidades, de filosofía, ¿no?, de artes, de literatura. La crítica se apodera, ¿no?, de estos trabajos y se somete a Shakespeare entonces a diferentes enfoques de la crítica literaria, ¿ya? Enfoque sociocultural, enfoque psicológico, o marxista, o feminista, o LGBT, o deconstructivista, y son todas diferentes perspectivas para analizar las mismas obras. Y ninguna de ellas logra votar, sino que siempre se estudia Shakespeare y siempre queda mal, ¿no? Incluso cuando uno mismo lee a Shakespeare, ¿no?, sin crítica literaria ni nada, uno queda conmovido por lo que ocurre en nuestra conversación, en nuestro encuentro con los personajes de Shakespeare. Quiero decir, por ejemplo, de Hamlet, ¿ya? Yo siempre solía comparar cuando hacía estas clases, ¿no?, a los estudiantes, comparar, por ejemplo, los dos grandes arquetipos de la cultura occidental,
¿no? Hamlet por una parte y Don Quijote por la otra, ¿no? Y decíamos, bueno, Hamlet es un hombre relativamente joven todavía, ¿no es cierto? Es el príncipe de Dinamarca, ¿ya? Don Quijote, en cambio, es este caballero de anciano, ¿ya? Que de tanto leer, ¿no? Dice, se le aguó el seso y dio a las extrañas locuras del siglo XX. Entonces, pero responden a dos tipos humanos, ¿no es cierto? A Don Quijote, y todos tenemos algo Don Quijote. ¿Cuántas veces decimos yo hago esto por una actitud quijotesca? ¿Ya? Sé que me va a ir mal, que no me van a comprender, pero lo voy a hacer porque me nace, ¿no? En mi interior. Hamlet, en cambio, es totalmente opuesto. Hamlet es el tipo reflexivo, es decir, intelectual, escéptico, ¿no? Que tiene la duda como actividad central de su pensamiento, ¿no? Y la vida incluso cae dentro de esa duda existencial. Ser o no ser. Mira esta dicotomía, hay dos extremos completos. Y yo digo, fíjate que cuando uno lee Cervantes, lee Don Quijote, uno se ríe con Don Quijote, las aventuras que le pasan, ¿cierto? Y uno se ríe con él, ¿ya? Pero ¿quién se ríe de Hamlet? Hamlet se mantiene distante, y lo imaginamos, lo cual no es correcto, lo imaginamos que tiene un cráneo, que la palabra de nosotros es un cráneo, ¿no? Eso no ocurre en el play, pero imaginemos a Hamlet, ¿no? Como un tipo distante. Y si pensamos en esto, de repente descubrimos, oye, ¿qué hay más en mí de Don Quijote o de Hamlet? Y resulta que tenemos grandes cosas. Y eso entonces la crítica literaria, que trata de enfocar la obra de Shakespeare, lo puede considerar desde este punto de vista, pero no logra agotarlo. Y así como estamos ahora a fines ya del siglo XXI, ¿no? Entonces decimos, claro, por eso tenemos a Shakespeare en la novela o película esta, Hamlet, ¿ya? O en el Teatro Mil de Santiago, que había por lo menos una obra que se llamaba Mr. Shakespeare en Santiago, ¿ya? Y aquí está el por qué Shakespeare ha sobrevivido, ¿no? Y va creciendo cada vez más, ¿ya? Por el cine, por la televisión, porque hay también toda una industria, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Una industria shakespeariana, podríamos decir, ¿ya? Shakespeare significa, ¿no? Turismo, ¿ya? Stratford Avon, de Inglaterra, significa academia. ¿Cuántas universidades tienen departamentos de estudios shakespearianos? ¿Cuántos jóvenes, cuántos nuevos estudiantes van a buscar programas de doctorado en temas shakespearianos? ¿No? ¿Cuántas nuevas películas que aparecen cada año? Películas no tan solo como la que mencionaba recién, ¿no? Acerca de temas conexos con la vida de Shakespeare, sino películas en que se filman nuevas versiones de las mismas obras, ¿no? ¿Cuántas versiones nuevas de Romeo y Julieta, de Hamlet, de Otelo, ¿no es cierto? Cada año aparece todo eso. ¿Cuántos libros? ¿Que apuntan a qué? Y aquí pienso yo, mal pensado también, ¿no? Una mala impresión quizás, hasta qué punto también Shakespeare es resultado o parte de un intento, de un proyecto de los pueblos de habla inglesa de mostrar, mire, cultura inglesa o el idioma inglés tiene este símbolo, ¿ya? Shakespeare. Por tanto, si viene Shakespeare con todo lo que esto significa, ¿no? Los personajes, la mencionábamos, ¿no? Otelo, Romeo y Julieta, el Rey Lear, Hamlet, y toda otra galería, Julio César, Antonio, Cleopatra, en fin, y nosotros podemos mostrar cientos de personajes, ¿ya? Esto es Shakespeare, es humanidad, y él no es cultura inglesa. Por tanto, en la cultura inglesa hay un elemento de superioridad con respecto a otras culturas. ¿Podrá hacer lo mismo Italia, por ejemplo, con respecto a Dante Alighieri? ¿Cuándo se conoce a Dante? O con toda su grandeza, por ejemplo, ¿cuán esparcido está en todo el mundo el estudio de Goethe? A lo mejor Goethe parece muy, muy difícil a quienes no están dentro de la cultura alemana, ¿ya? Entonces, probablemente haya en todo esto también una idea, una intencionalidad de proyectar la figura de Shakespeare, ¿ya? Como una especie de símbolo de la cultura inglesa, ¿ya? Entonces,
podemos decir de entrada que hay un creciente interés en esta figura, ¿no? Y también, no hemos dicho nada aún, ¿ya? Pero esa pregunta que es, ¿y de dónde salió también toda esta idea que dice, ¿qué habría ocurrido si en realidad Shakespeare no hubiera existido? O si en realidad el autor no hubiera sido él, si no hubiera sido alguien más. El problema de la identidad de Shakespeare. Esto partió en el siglo XX, siglo XX, ¿ya? Y que diversas personas propusieron propusieron nombres alternativos para explicar al creador de estas obras, ¿ya? Y se creaban entonces, se propone, como vamos a ver acá, autores como posibles autores. Decir, Shakespeare probablemente no era un hombre que tuviese mucha educación, ¿ya? Que no tuvo experiencia de viajes, que no conocía mucho de la vida de las cortes, y sin embargo, como un hombre que era, según muchos, prácticamente casi analfabeto, ¿ya? Pudo haber escrito estas obras. ¿Ya? ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver si es que nos queda tiempo de conversar un poco sobre eso. Y se dice, no, la obra fue probablemente escrita por el conde de Oxford, el conde de Rutland, el conde de Derby o Francis Bacon, el filósofo. ¿Ya? Y hay toda una actividad con respecto a ese enfoque. ¿Ya? Pero también hay películas acerca de la vida de Shakespeare o detalles, ¿ya? Entre las cuales yo, pensando estos días en este trabajo, me puedo recordar sin recurrir a un mayor análisis, ¿ya? Obras como un documental filmado por Al Pacino, me parece de 1996, que se llamaba Buscando a Ricardo. ¿Por qué? Brevemente menciono un poco eso. Al Pacino ha decidido presentar como teatro la obra de Ricardo III de Shakespeare. ¿Ya? Y él hace una cosa bien curiosa, dice, voy a filmar a los actores, y yo también como director, discutiendo por qué debiera darse una nueva versión de Ricardo III. ¿Ya? Y hacen eso, ¿no? Durante el documental se filma y preguntando, discutiendo por qué Ricardo III y no otra obra. Puede ser una obra difícil. ¿Ya? Y también dice, salgamos a preguntarle a la gente en la calle de Nueva York. ¿Ya? Y salen de Nueva York con la cámara, con esa cámara que se ponían aquí en el hombro, cámara grande. ¿Ya? Y salen a preguntar a las personas. Se ve en Nueva York, la ciudad de Nueva York, mucho movimiento de taxis, de autos, gente apurada, muchas luces de neón y todo esto, y ellos preguntando, ¿no?, a la gente qué sabe de Shakespeare, ¿ya? Y de Ricardo III. ¿Ya? Y lo que me pareció curioso, un detalle tonto, ¿no? Me pareció curioso que de repente vienen dos hombres muy rápido, ya vestidos con ropa de trabajo, ¿sí? Entonces ellos van a preguntar, no, señor, le dicen en inglés, ¿sí? Entonces ellos dicen, no English, le dicen a estas dos personas. Entonces le dice, where are you from? Entonces le dice, Chile. Porque la persona dice, Chile. Dice, do you know anything about Shakespeare? Shakespeare, sí, to be or not to be. Es decir, se lo conocen. Bueno, el caso tercero, interesante. Pero también ustedes todos seguramente han visto Shakespeare in Love, que lo han pasado muchas veces en la televisión, que está basado en colecciones de diferentes anécdotas en relación a Shakespeare. ¿Ya? Hubo otra obra que se llama Anonymous, ¿ya?, que decía, él no fue el autor, pero también Anonymous es muy interesante, no hay tiempo para analizarlo desgraciadamente. Una de las últimas, hace 2 años, All is True, todo es cierto, todo es verdad, acerca de la última obra de Shakespeare, ¿ya?, que escribió. ¿Ya? Y ahora últimamente no está Hamlet, no Hamlet, sino Hamlet, el hijo de Shakespeare. ¿Ya? Entonces, todo esto dice, todo esto es como lo que rodea a la personalidad de Shakespeare. ¿Ya? Y entonces empecemos a ver, una vez dicho eso, a ver un poco más de la discusión en torno a él. A mí siempre me llamó la atención que leyendo sobre Shakespeare había como una frase común que la gente decía, sabemos muy poco de su vida, muy poco de la vida de Shakespeare. ¿Ya?
como para decir que no existió o que en realidad el autor de las obras fue otra persona. Sabemos muy poco. Me pregunto, ¿realmente sabemos tan poco? Yo creo que sabemos mucho. Mucho más de Shakespeare que lo que sabemos de otros autores contemporáneos, como Christopher Marlowe, John Ford, Thomas Dekker y John Webster, de los cuales escasamente sabemos su nombre. Y estos autores, algunos de ellos son geniales, como Christopher Marlowe, que es un tremendo escritor shakespeariano, del tiempo de Shakespeare, perdón, pero que para la desgracia de él fue contemporáneo con Shakespeare. Entonces Shakespeare lo ensombrece absolutamente, ¿ya? Y escasamente se lee a Christopher Marlowe. Los otros autores son prácticamente ignorados justamente por esta presencia, ¿no? Pero veamos cuánto lo que sabemos muy brevemente. Sabemos que nació en 1564 y murió en 1616, a los 52 años de edad. Al vivir este tiempo, vivió prácticamente entre dos momentos. En la última parte de la dinastía Tudor, con la reina Isabel I Tudor, y la primera parte de la dinastía Estuardo con Jaime I, ¿no?, Estuardo. Vivió allí, como diríamos, prácticamente en ese instante. En una época de transición, en una época realmente que era una época tumultuosa, turbulenta, tremendamente difícil, porque era una época en que se vivía la reforma religiosa. Cuando habla de religión, en el siglo XVI y XVII habla de política. Ambas cosas estaban mezcladas, ¿ya? Y era el tiempo en que estaba la guerra entre católicos, anglicanos, y al final del periodo de Isabel Tudor, puritanos, que eran más bien calvinistas. Y eran guerras feroces, ¿no? Persecuciones terribles en que los católicos quemaban a los protestantes, ¿no? Y los protestantes descuartizaban a los católicos, y todo en el nombre de Dios. Todo con decirse un gran servicio, un gran favor a Dios, eliminando a los herejes, a los ortodoxos, ¿ya? O bien a los que habían traicionado a la doctrina cristiana, ¿ya? Este es el tiempo de Shakespeare, una época de crueldades, hipocresías, ambición, venganzas, heroísmo, traiciones. Está lleno de eso, esa época. Y Shakespeare escribe sobre ese tema. Ahí tenía la materia prima de sus obras. ¿Ya? Un tiempo muy, muy difícil. ¿Ya? Pero Shakespeare, de lo que dijimos, ¿no?, nació en 1564, ¿ya? Fue el tercer hijo de una familia de 8 hermanos, ¿no? Y asistió, sabemos, a la escuela elemental de Stratford-on-Avon, en su ciudad natal, ¿ya? Una escuela elemental en la cual tenían que leer mucho latín, ¿ya?, algo de griego, en jornadas que eran bien duras, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. ¿Ya? Horas de estudio que eran sumamente intensivas. ¿Ya? Y entonces, después que sabemos de él, que a los 18 años, ¿ya?, Shakespeare se casa, ¿no? Se ve en realidad obligado a casarse, porque venía un bebé en camino, ¿no? Se casa con Anne Hathaway, y Anne Hathaway es 8 años mayor que él. Shakespeare tiene 8 años y hay que conseguir una dispensa especial, ¿ya?, para que se pueda casar, ¿ya? Y entonces, después de esto, nace, a los pocos meses del matrimonio, nace entonces una hija, Susana, y 2 años después nace entonces una pareja de mellizos, que son Judith, ¿ya?, y Hamlet. Y esta es familia, ¿ya? Pero sabemos que, como decía el Shakespeare, fue a la escuela elemental de Stratford, y pasados 18 años después que se casan, ¿no?, de repente hay todo un periodo oscuro, de más o menos 6-7 años, que nadie sabe dónde estuvo, ¿ya? Nadie sabe, no hay registro de dónde estuvo. Algunos dicen que, cosas muy extrañas, que fue aprendiz de carnicero, ¿ya?, que trabajaba en donde beneficiaban animales, ¿no?, y que fue aprendiz de carnicero, ¿ya? Y dice ahí una anécdota que cada vez que tenía que matar un novillo, hacía una declaración, antes de matar un novillo, ¿no es cierto?, una declaración, todo un discurso, ¿ya? Dicen, no, alguna historia. Otras tradiciones dicen que no, que se metió con gente del teatro, que empezaba a aparecer en Inglaterra, ¿ya?,
de gente que iba al teatro y se quedaba cuidando los carruajes de la gente mientras iba al teatro. O sea, yo digo, Shakespeare fue en aquel momento un DLD, lo que encontramos nosotros en la gente, ¿no?, que cuida los autos. ¿Será cierto? No sé, son historias que están documentadas ya, digamos, por libros de la época en que se hace referencia a esta situación. ¿Ya? Otros dicen no, en aquel tiempo Shakespeare probablemente salió y viajó y fue a Italia, ya estuvo en alguna parte de Europa por algún tiempo y conoció algo de eso. ¿Ya? Yo creo que no, que simplemente no salió nunca de Inglaterra, ¿ya? Y que sí se involucró con la primera compañía de teatro. ¿Ya? Y aquí otro interesante, el teatro en Inglaterra expresó todo el género del Renacimiento inglés. ¿Ya? Cuando uno piensa el Renacimiento italiano, por ejemplo, el Renacimiento italiano puede expresarse en la escultura de Miguel Ángel, ¿ya?, o en la pintura de Leonardo da Vinci, ¿ya?, o en España uno piensa la pintura española en la expresión del genio español. ¿Ya? En el caso de Inglaterra parece que toda la genialidad creativa del pueblo inglés se concentró en el teatro. Y así fue que en el gran teatro inglés tuvo lugar o se desarrolló entre 1560 y 1620, solo en 60 años. En 60 años produjeron más de 200 obras de teatro. Y esas obras de teatro eran muchas veces del nivel que conocemos, ¿no? Julio César, Antonio y Cleopatra, Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, etc. ¿Ya? Muchas obras sí se perdieron también, porque alguien podría decir, bueno, ¿dónde están las 200? Muchas obras desaparecieron. Inglaterra era afectada, sobre todo en 1666, por frecuentes incendios. Y en 1666 un incendio terrible que prácticamente destrozó la ciudad de Londres. ¿Ya? Arrasó con Londres. Entonces, pero mientras Shakespeare vivió, se dio una explosión de actividad teatral. Surgían compañías de actores, ¿ya? Surgían salas especialmente adecuadas para hacer representación, ¿ya? Surgían autores, compositores del teatro, ¿ya? Y Shakespeare entró en 1590 a participar en esta compañía con los actores, ¿ya? Y fue un hombre que tuvo mucho éxito en esto. Lo cual nuevamente es curioso, porque realmente uno escucha de artistas como Van Gogh, por ejemplo, que dicen, mire, con toda su creatividad vivieron en la pobreza, en la incomprensión, en la miseria. En el caso de Shakespeare no, fue tremendamente exitoso, le fue bien, ¿ya? Y también fue un hombre de negocios, ¿ya? Invertía su dinero y lo que producía su compañía de teatro, ¿ya?, en comprar terrenos, casas, y las vendía, ¿no? Y se compró también en Stratford, su ciudad natal, una tremenda casa muy grande, la más grande de Stratford, que en sus familias llamaban New Place, la casa nueva, por así decirlo, New Place. ¿Ya? Pero entonces, en este tiempo escribió también comedias, dramas históricos, tragedias, ¿ya? Y escribió también, aparte de esto, escribió los sonetos, ¿ya?, que fueron 154 sonetos. Escribió 37 obras de teatro, ¿ya? Escribió 154 sonetos, también algunos poemas mayores y poemas menores, ¿ya? Y los sonetos, después tengo que decir una palabra, ¿no?, porque están, en mi opinión, en lo mejor de la poesía inglesa, de todos los tiempos, lo mejor, ¿ya?, por la originalidad, por la creatividad, ¿ya? Pero hay un problema, los sonetos tienen una dedicación, ¿no? Están dedicados fundamentalmente a un hombre, ¿no?, la mayor parte de los sonetos. Lo cual se pregunta, bueno, Shakespeare era homosexual. No lo podemos saber, pero los sonetos, ¿ya?, en el fondo lo que hablan es que el autor, ¿no?, Shakespeare, alaba la belleza, la atracción, ¿no es cierto?, de un joven, de quien no sabemos exactamente quién es, ¿no?, pero solamente lo que él alaba es una atracción en que Shakespeare le sugiere, le indica, aconseja a este joven a que se case, para que quede un testimonio de su belleza a la generación futura. Pero dice, pero ¿cómo dice uno si era una actitud homosexual y le va a contar
que se casa con cierta inconsecuencia. ¿Ya? Pero el poeta dice que lo que el mundo de la iglesia es el amor de este joven. Dice, lo demás lo dejo a las mujeres porque para ellas que hizo la naturaleza. Y también dentro de los sonetos hay algunos sonetos dedicados a una mujer, ¿ya? A la cual el poeta indica como una dama oscura, a dark lady. Hay una mujer de un color oscuro. Ustedes saben entonces que es una mujer de color moreno, ¿ya? Pero aquí la relación es otra. Aquí hay una relación de pasión sensual, ¿no? Y él dice, tú me provocas esta pasión sensual, de lo cual no hay nada de eso en lo que se refiere al joven de los sonetos, ¿ya? Y así, por ejemplo, uno de los sonetos que más me gusta a mí es uno, me gustaría que lo ustedes, pero hay tiempo, ¿no? Que ha dedicado a Dark Lady, ¿ya? Y parte con esta frase: cuando mi amada me dice que es sincera, le creo, aunque sé que miente. Cuando yo leo esta frase, le digo que quiero, ¿no? Cuando ella me dice que es honesta, que es sincera, que me ama, le creo, aunque sé que miente. ¿Ya? ¿Y por qué sé que miente? Porque yo también tengo a ella. ¿Ya? Yo fijo que soy más joven, cuando en realidad mis años después ya pasaron. Y ella finge que me cree. Y yo fijo que le creo a ella cuando ella me dice que es sincera. Los dos se mienten. Y como ella me miente a mí y yo le miento a ella, los dos contentos. Es un texto genial, maravilloso. ¿Por qué me gusta tanto? Porque, bueno, uno conoce toda la historia del soneto, digamos, poesía de amor, la poesía amorosa. Y es siempre la comparación con la rosa, ¿no? Con la perla de los dientes, en fin, con el amor correspondido. Pero este es algo muy distinto. ¿Ya? Cuando mi amada, ¿no? ¿Ya? Dice, cuando mi amada camina por la tierra, ella deja huellas. Pero yo puse que los ángeles no dejan huellas. ¿Ya? Yo he visto flores rojas, ¿ya? Pero mi amada no es tan linda como esa flor. Dice, ¿qué tipo de amor es este? ¿Ya? Pero al final dice, cualquier cosa, ella no es perfecta, pero cualquier comparación con ella resulta falsa. Entonces Shakespeare es totalmente vigilado tras el verdad. Pero en fin, no es el objetivo, sigamos con esto, porque la hora se va. ¿Ya? Bueno, ya decía que Shakespeare es exitoso entonces en el teatro, en los negocios, ¿ya? Pero, para definir toda esta cosa, ¿no? Shakespeare se retira temprano de la actividad teatral. A los 47 años ya es un hombre de éxito económico, es un hombre de gran éxito también en el teatro, y se retira a su ciudad natal de Stratford, ¿ya? Para vivir los últimos años de su vida. La expectativa de vida de aquel tiempo era corta, 40, 45 años y hasta ahí llegaba la vida. Shakespeare se retiró a los 47, vivió hasta los 52, ¿ya? Y a los 52, ¿ya? Fue en marzo de 1616 cuando estaba, según también texto de la época, estaba en Stratford y se reunió con dos amigos, ¿no? Con Michael Drayton, ¿ya? Y otro amigo más, actores, ¿ya? Y se reunieron, parece, tuvieron esa especie de fiesta, ¿no? Que estuvo muy animada al parecer, ¿ya? Porque parece que bebieron mucho, ¿ya? Y entonces dice un escritor, allí Shakespeare contrajo unas fiebres, de las cuales al poco tiempo después murió, en el mes de abril de 1616. Y murió el 26 de abril de 1616, al parecer el mismo día en que él había nacido. Nació el 26 de abril, murió el 26 de abril de 1616. Y esa es la razón, entre otras, por las cuales desde hace cosa de 20, 30 años se inauguró o se creó todo el mundo el Día del Libro, ¿ya? En homenaje y recuerdo a Shakespeare y a Cervantes. ¿Por qué? Porque también los textos dicen que los dos murieron el mismo día, el 26 de abril de 1616. Y una cosa genial, porque son los dos más grandes autores probablemente de la cultura occidental, ¿no? Y estas coincidencias hacen pensar que fueron coincidencias o que ya lo han inventado. Hayan inventado, sí,
porque no hay mucho tiempo de estudiarlo acá, pero el día que Shakespeare y Cervantes mueren el 26 de abril, pero no exactamente, porque se había efectuado una reforma al calendario y España e Inglaterra no seguían exactamente el mismo calendario, tenían una diferencia de 12 días. Bueno, en fin, cuando Shakespeare en 1616 cae con esta fiebre, hace escribir o escribe su testamento. ¿Ya? Y en el testamento de Shakespeare, que se conserva en el Museo Británico, ¿ya?, da cuenta de cada una de sus pertenencias, de los enseres de su casa, en fin, de las ollas que tiene, de la cuchara, de qué sé yo, de las frazadas que tiene, de los muebles que hay en su casa, y aquí le deja a cada uno estas cosas, a sus amigos del teatro, a otros actores, ¿ya?, deja también a sus hijas, les deja también claramente especificado, ¿ya?, y también le deja a su esposa, ¿no?, Anne Hathaway, con la cual parece que nunca funcionó la cosa muy bien, ese matrimonio no funcionó bien, ¿ya? Pero a ella le dejan esto que llama la atención: a mi esposa le dejo el segundo mejor lecho de mi casa, la segunda mejor cama de mi casa, la segunda mejor, ¿no? Yo les he intentado preguntar qué cosa. ¿A quién le dejo la mejor? ¿Cierto? La primera mejor, ¿a quién se la deja? Se deja la segunda a la señora. Pero en esta ficción del libro de Anne Hathaway sobre Hamlet, la escritora, pero es ficción, ¿ya?, invento un pasaje que dice en que le dicen a ella que su marido ha hecho testamento, ¿ya?, y que en el testamento ha dado instrucciones y ya le han hecho, ¿no?, le han fabricado un lecho, una cama, ¿no?, de excelente calidad, con muy buena madera, muy bien decorada, ¿no es cierto?, ¿ya?, y que esto se lo deja a ella, ¿ya? Pero cuando le dicen esto a ella dice: no, dice, en esta cama que tengo ahora, aquí con esta cama me casé con mi marido y aquí engendré y tuve a mis hijos, y por tanto nadie me saca de esta cama. Le dicen: bueno, pero ¿qué hacemos con la cama nueva? Esto es una cama de carácter. Entonces ahí ella hace coincidir Valle o Ford, ¿no?, hace coincidir en la historia del segundo cuento. Pero en fin, son copuchas, ¿no? Vamos más bien a lo que importa, ¿ya? Bueno, en el testamento, sin embargo, se comprueba una cosa que llama la atención, ¿ya? En esta y en otras obras, Shakespeare ha firmado aparecer su nombre con una letra temblorosa, ¿ya?, que o bien resulta que por edad no podía escribir muy bien, o porque no sabía escribir muy bien, ¿ya? Entonces la letra es como quebrada, ¿no? Y lo más curioso es que en todas estas obras aparece el nombre usado, firmado de Shakespeare, pero con 9 grafías diferentes. O sea, 9 formas diferentes de escribir su nombre. Shakespeare, Shakespeare, ¿ya? Entonces uno dice: oiga, era tan gran escritor que no sabía escribir su nombre. Aquí viene una duda. Entonces, era un gran escritor, escribió tantas obras, ¿no? 37 obras, escribió tantos textos, poemas, sonetos y todo esto, ¿ya? Y tenía una letra temblorosa, ¿no? Entonces, a mí personalmente, digamos que yo creo que a mí me gusta la teoría conspirativa, no siento bien con ella. Es decir, esta teoría de que otro fue el que escribió las obras, no, eso no me convence. Prefiero seguir la línea tradicional diciendo Shakespeare, de Stratford Merton, fue el que escribió las obras y todo. Pero reconozco que eso del testamento me deja. ¿Cómo es que si toda su vida la dedicó al teatro, si escribió obras, ¿no?, si fue famoso con ellas, ¿ya?, si vivió con el teatro, ¿ya?, hizo su fortuna con el teatro, y no dice ni una sola palabra de las obras? Habla de la cuchara, de la frazada, de lo que tenía, de los muebles, de todas las cosas de su casa. Habla de los actores, pero no dice nada de eso, ni una palabra. Entonces me parece curioso. Y en la misma línea me parece curioso, me parece sorprendente el hecho, si tuvo una educación elemental.
si no salió nunca de Inglaterra, ¿ya? Si conocía también la historia de Roma, ¿ya? La historia antigua, por ejemplo, Antonio Cleopatra, Julio César, y otras cosas, ¿ya? Si no participó, aunque tuvo contacto con la corte Tudor, pero si no participó en la vida de la corte, si no conoció lo que era, cómo se manejaba la política y la diplomacia, ¿cómo es que construye esas obras, ¿no? De tanta complejidad y tanta contradicción? Es decir, si me tengo un instante a pensar en Julio César, la tragedia de Julio César, ¿no? Y veo la forma magistral en que Shakespeare maneja las pasiones de la multitud, ¿no? Cuando Bruto viene a dar cuenta de que ha asesinado a su padre adoptivo, Julio César, ¿no? Y le viene a decir que asesiné a Julio César, a quien yo también lo amaba. Dice, yo amaba a Julio César, a mi padre, dice. Pero si alguien me pregunta, ¿por qué entonces si yo lo amaba, por qué maté a César? Mi respuesta es esta: no porque amara a César menos, sino porque amaba a Roma más. Ejerce la fuerza dramática de esa expresión. No es que yo amara a César menos, lo que pasa es que amaba a Roma más, ¿ya? Y después viene Marco Antonio, ¿no? Cuando toda la gente dice, Bruto ha hecho gran cosa, este César es un tirano, ¿no es cierto? Está bien que lo mató por nuestras libertades. Y Marco Antonio viene, ¿no? Y dice, bueno, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. ¿No? Amigos, romanos, compatriotas, préstenme atención un instante. ¿No? Y aquí Bruto ha dicho, yo vengo a hablar con el permiso que da Bruto, ¿no? Y no vengo a alabar a César, vengo a decir simplemente quién era, porque Antonio es amigo de César, ¿no? Y dice que voy a hablar con permiso de Bruto. Ahí me da permiso para hablar. Y yo les digo, ¿ya? Les voy a decir quién fue César. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía César? César no daba caso al pueblo. Y no sentía preocupación cuando venía de la guerra traer los trofeos que enriquecían a todos los romanos y nos enriquecían a todos nosotros. ¿Ya? No era así la cosa. ¿Ya? Pero Bruto dice que César era ambicioso y Bruto es un hombre honorable. ¿Ya? Así son todos ellos, todos los conspiradores, hombres muy honorables. Y empieza a dar la vuelta, ¿no es cierto? ¿Ya? El sentir de la gente, la gente de Roma, ¿ya? Del pueblo, ¿no? ¿Acaso cuando dice cuando la gente en Roma no sufría, César no lloraba? ¿Ya? ¿Acaso César no compartía los dolores del pueblo? ¿Ya? Y bueno, logra dar vuelta a todo el sentir de la gente, ¿no? de la plebe romana, ¿ya? Y entonces vemos cómo Shakespeare puede contraponer, ¿no es cierto?, este problema del populismo, de manejar, ¿no es cierto?, el sentimiento de la muchedumbre, ¿ya? ¿Qué es lo que pueden hacer los políticos, no? Permanentemente. O esta palabra, ¿no? No, porque más vale que yo sea justo con César, con ustedes, pero que yo no falte respeto a los consideradores, a los adultos y sus amigos, porque ellos son hombres muy honorables. Ellos son honorables, ¿no? Y empiezan con una palabra honorables, ¿no? Y con esto logran la vuelta completamente, ¿no?, a la historia que se ha contado. Bueno, Shakespeare era capaz de hacer todo eso siendo un hombre sin mayor educación, que vivía en Stratford, que no salió de Stratford en ninguna parte. Bueno, genial, ¿no? El mercader de Venecia. ¿Ya? Yo una vez tuve la suerte, ¿no?, la felicidad de poder estar en Venecia un día, y corrí por toda Venecia para ver cuando estaba el puente del Rialto, que menciona Shakespeare en el mercader de Venecia. Y encontré el puente del Rialto, ahí entra efectivamente. Bueno, esto lo vio Shakespeare, vino acá, parece que no fue nunca Italia. ¿Y cómo sabía? ¿Cómo lo describió? ¿Cómo sabía que era tan importante? ¿Ya? Entonces, bueno, cosas que llaman la atención, que hacen pensar. ¿Ya? Bueno, ya, pero vamos a ir abreviando porque se pasa el tiempo, ¿no? Esas dudas quedan. ¿Ya? Pero aparte de eso, diría que Shakespeare, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Shakespeare? Shakespeare otra vez, ¿no? ¿Ya? Yo diría que Shakespeare ha superado absolutamente el desafío del tiempo. Esta es quizás la prueba más exigente de una obra de arte, sobrevivir al tiempo, particularmente la literatura. ¿Ya? Hace cosa de 6, 8, 10 años, ¿no?,
estuvo muy de moda, parecía furor, ¿no? Entre las personas el código Da Vinci, ¿no? El código Da Vinci, hacía furor, todo el mundo hablaba del código Da Vinci. Después ha ido gradualmente cayendo en el olvido, y después de algunos años más no avanzó. Cuando yo era joven, cuando era estudiante, estaban de moda algunas historias como Love Story, El Éxito, y una serie de obras de un autor que se llamaba Arthur Hale, creo, que eran obras catastrofistas, como por ejemplo Tiburón, Aeropuerto, Hotel, y otras obras que causaban furor también. Era un bestseller que muy entretenido, muy interesante. ¿Quién se acuerda de esta obra? El tiempo para mí es el criterio más exigente para una obra de arte. Y así vemos, por ejemplo, que en el caso de Shakespeare no decrece, sino que, como decíamos al principio, más bien crece su importancia, crece el interés que añade. Ha sobrevivido al tiempo, ha sobrevivido a la crítica literaria, ¿ya? Y ahora Shakespeare parece más pertinente y necesario que nunca. Otros artistas pueden resurgir un tiempo y luego desaparecen. Uno de los músicos más importantes, más populares, diría yo, de la música clásica es Antonio Vivaldi. Y sin embargo, una vez leí que Antonio Vivaldi hasta el siglo XIX fue prácticamente olvidado, absolutamente. Y fue solo a principios del siglo XX de que un compositor ruso, no sé si fue Stravinsky o Rachmaninoff, pero uno de ellos, lo rescató, lo encontró y se popularizó enormemente. ¿Ya? Entonces tiene altos y bajos. Pero no es el caso de Shakespeare, ¿no? Otros artistas, como digo, pueden resurgir por un tiempo y luego desaparecen, o al revés, o caer en el olvido. ¿Ya? Pero no este es el caso, no es el caso de Shakespeare. Nuevas generaciones llegan, ¿ya? De personas, ¿ya? Se aplican nuevos enfoques y siempre encuentran en Shakespeare un interlocutor necesario y válido. ¿Qué digo con esto? Yo hice clases durante muchos años en la universidad y modestamente en mi modesta clase, ¿no? Yo observé un fenómeno. Nunca, en más de 35 años que estuve hablando del tema, nunca encontré un alumno que me dijera, ¿sabe? Shakespeare me la dio, me decepcionó, me aburrió. Por el contrario, estaban siempre llenos de preguntas, querían saber más, querían leer, qué obra me recomienda, qué puedo leer. Y algunos que venían después de las vacaciones grandes dicen, ¿sabe, profe? Me leí tal obra de Shakespeare. Yo le decía, léela, y léela en inglés, que es inglés del siglo XVI, difícil. Pero al lado la versión en español, la traducción. ¿También con la traducción aquí? ¿No? Ya. La traducción es un trabajo tremendamente importante. ¿Ya? Porque lo facilita enormemente. Para mí leer Shakespeare en inglés es difícil. Lo puedo hacer, con mucha experiencia, pero es muy difícil. Hay que recurrir constantemente a la traducción para aclarar el problema que tengo. Pero esas nuevas generaciones que llegan, nuevos estudiantes, nuevas personas que llegan a trabajar, que conocen a Shakespeare, pasan por la experiencia y dicen, me gustó, fue interesante. ¿Ya? Las personas se quedan pensando, ¿no? Tú me comentabas, María, cómo la artículo de esta, ¿no? Hamlet. Al final, yo también lo noté. Fui al cine acá, ¿ya? Y me llamó la atención que terminaba el artículo y que era así, muy interesante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Porque nos deja enganchados, ¿no? Entonces, pero como decía al principio, cada nueva generación que llega va a Shakespeare y encuentra, ¿no? En los grandes personajes, en Antonio, en Romeo y Julieta, en Cleopatra, en Hamlet, encuentra algo de mí. Encuentro algo de la experiencia de vida, ¿no? Yo mencionaba recién Julio César, para ver el tema de la política, el tema de cómo los políticos logran manipular a la población, ¿no? ¿Ya? O puedo, me atrevería a decirlo, puedo decir que nos enamoran por primera vez en la vida, y cuando nos enamoran por primera vez en la vida, nuestra comparación es inmediatamente Romeo y Julieta.
Es decir, tendremos a amar según el modelo que Romeo y Julieta nos dejaron. Y esto existe el amor. Ojo, porque el amor es Romeo y Julieta, claro, para los 15, 16, 18 años. Pero también hay otro amor, ¿no?, que viene más adelante, como por ejemplo el de Carrera de Messi, y que al final de la obra hay 3 o 4 parejas de gente joven, pero no adolescentes, pero sí son jóvenes, ¿ya?, que se enamoran y tienen la experiencia. Pero hay mucha experiencia a los 60 años para Antonio y Cleopatra, ¿no?, que es otra forma de amar. O sea, Antonio y Cleopatra no es como el amor de Romeo y Julieta, ingenuo, inocente, sencillo. El de Antonio y Cleopatra es un amor del que sabe todo el truco del amor por libre, ¿no? ¿Cómo explicar, por ejemplo, cuando Cleopatra le dice que viene Antonio, ¿ya?, que ha llegado Antonio a Alejandría, que es donde esto ocurre, ¿ya? Y entonces Cleopatra manda a una de sus mujeres, su dama de compañía, le dice, anda a ver a Antonio. Y si lo ves que está alegre y contento, dile que yo estoy triste y decaída. ¿Ya? Y si lo ves que está decaído y amargado y todo, dile que estoy contenta, que estoy pasando la tremenda fiesta. Es decir, cómo los trucos del amor marcaron el lugar, ¿no? Cómo se maneja todo esto. ¿Ya? Bueno, si leo a Shakespeare, encuentro que está toda esta realidad. Está el amor, la venganza, el odio, la duda, ¿no?, sobre todo la angustia, ¿no? Cuando yo era estudiante, se hablaba mucho de Rey Lear. ¿Por qué? Porque se decía, ¿saben qué hay en Rey Lear? Está genialmente explicado esto que llamamos el generational gap, el vacío generacional, la incapacidad de conversar de los viejos con los jóvenes. En aquel tiempo era un tema muy, muy importante. Ahora ese tema ya no se menciona. Ya no se dice nada del vacío generacional. ¿Ya? Probablemente porque cada vez que hay menos jóvenes y hay más viejos. ¿Ya? Quizás será por eso, no sé. Pero fíjense ustedes cómo cada nueva generación va y encuentra algo en esto, ¿no? Entonces, encontramos en Shakespeare un interlocutor, alguien con quien conversar, con quien entendernos a nosotros mismos. Y para cerrar, ¿no es cierto?, pensando en esto, ¿por qué es necesario, por qué ponía de Shakespeare esta vez? Porque estaba leyendo en los diarios y decía, la inteligencia artificial está siendo cada vez más demandada. Y le pedimos a la inteligencia artificial que nos resuelva problemas concretos que nosotros tenemos. ¿Qué debo hacer? Esto es lo que hacer. ¿Qué debería hacer? En temas de negocios, en temas de estudio, en temas también de emocionales. ¿Ya? Y también decía lo mismo, el libro Mercurio decía, ahora la gente le está preguntando, en Brasil particularmente, tiene otras elecciones, le decía, ¿por quién debería votar? Y la inteligencia artificial está pensando por ella. Cuando las cosas sean así, con la inteligencia artificial, yo creo que tenemos necesidad de Shakespeare. Tenemos necesidad de la literatura para mantener nuestra condición de seres humanos, no para transformarnos en contrarios. Fíjate que, voy a inmediatamente, perdón, fíjate que no solo Shakespeare, sino la literatura y la gran literatura en general. ¿Ya? Es decir, George Orwell. Cuando estamos con el problema de que no podemos dar un paso sin saber que hay cámaras de seguridad que controlan todo el rato. Y es verdad que hay cámaras también, ¿no? En la calle, en la universidad, en los negocios, en todas partes. Cámaras de seguridad que me persiguen, pienso en George Orwell y esa novela que uno diría ya está pasada porque pasó el tiempo, 1984. No, 1984 está más vivo que nunca, ahora. ¿Ya? Otra novela de Aldous Huxley, ¿no?, que se llama Mundo Feliz, Brave New World. Una frase que Huxley tomó de Shakespeare. Es en La Tempestad, donde uno de los personajes dice, qué mundo maravilloso es este, que tiene gente tan maravillosa. Y Huxley lo usa en forma irónica, ¿por qué? Porque dice, el mundo feliz es el mundo que estamos construyendo, que los seres humanos se fabrican en el laboratorio. Y están fabricados de tal forma que todos pueden ser felices, porque están fabricados en 5 categorías: alfa, beta, gamma, delta, epsilon. ¿Ya? Y los alfa son súper inteligentes, solamente hacen pensar.
Los betas son inteligentes y con capacidad de decisión, ponen en práctica, ¿no? Los gamma son los que hacen todo el trabajo en general. Los delta trabajan más humilde y los epsilon hacen trabajo que nadie quiere hacer. Pero tú piensas que un epsilon va a ser desgraciado, no se sentir infeliz. No, porque está programado para ser feliz. Eso Shakespeare, humanidad, inteligencia artificial, o Fahrenheit 451. ¿Se acuerdan de esa novela de Fahrenheit, de Ray Bradbury? ¿Y por qué se llama así, ¿no? Fahrenheit 451? ¿Se acuerdan? Por el papel. Porque es la temperatura a la que va el papel. El papel se inflama naturalmente a los 451 grados Fahrenheit. Y los bomberos que existen en esa sociedad del futuro, su objetivo es quemar los libros, destruir los libros. ¿Para qué? Para que la gente sea felices. Mientras no puedan leer, no se van a complicar la vida. Y no complicándose la vida, para ser felices. Tremenda ironía, ¿no? No, Huxley, bueno, no voy a hablar de él ahora, ¿no? Pero nos habla incluso de cómo, Huxley nos habla incluso de cómo hasta la muerte puede ser un motivo de agrado, ¿no? Y cuando uno ve, ahora, ¿no?, como en la muerte le cambiamos el nombre y hablamos de parque, ¿no?, donde nos encargamos de cementerio, ¿no?, y a los difuntos, ¿no?, los cadáveres, nos le ponemos maquillaje para que el rescate vea la muerte, ¿no?, y que estamos marginando, ¿no?, pero es parte esencial de la vida. Bueno, en fin, no es otra historia. Finalmente, con esto sí termino, Shakespeare y el lenguaje. ¿Ya? Tenía Shakespeare un vocabulario de más de 20.000 palabras. El momento en que una persona con un grado de doctorado en los países de habla inglesa maneja un corpus de más o menos 15.000 palabras. Shakespeare manejaba más de 20.000. ¿Ya? No tenía paciencia con el idioma, inventaba palabras, ¿ya? Transformaba verbos en sustantivos en verbos, verbos en adjetivos, ¿ya? Con raíces griegas y latinas creaba palabras nuevas, con los prefijos y sufijos inventaba palabras. Muchas de estas palabras que creó, más de 1.700 palabras nuevas se han encontrado por primera vez usadas en las obras de él, ¿no? Son las palabras que se usan mucho en el campo de la ciencia, ¿no? Y así, por ejemplo, estuve revisando algunas palabras, ¿no?, con raíces griegas y latinas, más prefijos y sufijos, creó palabras que suscitan hasta hoy, especialmente en campos de ciencia y técnica, con palabras como dexterously. Dexterously para indicar destreza, habilidad. Assassination, asesinato, ¿no?, creó a raíz de la raíz latina assassination. Dislocate, indistinguishable, ¿no?, indistinguible. Obscene, obsceno. Reliance, confianza. Lawful, algo que es laughable, es algo que provoca risa, ¿no?, que es ridículo. Generous, ¿ya? Majestic, cautious, ¿ya? Y un montón de palabras, skeleton, y un montón de palabras que creo, ¿ya? Uno diría sí en inglés, pero ¿y nosotros qué? Dice, también he encontrado, que quiero decirlo ahora en confianza, ¿no?, una pequeña investigación bien, algunas palabras, ¿no?, como por ejemplo en español. ¿Qué significa aguaitar? ¿Conocen la palabra aguaitar? ¿Qué significa? Estar en la vuelta, ¿no? Estar esperando para lo que pasa. Me parece una palabra absolutamente chilena, local, nacional. Pero resulta evidente que el verbo wait, ¿qué es wait en inglés? Esperar. Y existe el verbo await, que es seguir esperando. A lo mejor de wait viene a waitar. No sé. Y esta otra, en Hamlet, que empieza a ocurrir en la noche, ¿no?, que están en la entrada del castillo frente del mar, ¿ya? Aparece el fantasma. Y uno de los soldados que están de guardia esa noche, ¿ya?, dice, el fantasma aparece cuando ya viene a ser la madrugada, cuando está amaneciendo, ¿ya? Y dice, el soldado dice, creo que siento
el frío de la madrugada. ¿Ya? Creo que siento frío de la madrugada. ¿Pero sabe cómo dice en inglés? Me think I scent the morning air. Me think I scent the morning air. Y se traduce, creo que siento el aire de la madrugada. Pero el soldado dice me think. Y eso se llama en inglés think, thought. ¿Qué es ese verbo? Pensar. Me think, siento, creo, me tinta. Me tinta. Habrá una conexión, será idea mía, no sé. Pero una conexión es me think. Me think es el nuevo idea. Me tinta que, cuando yo digo me tinta es que algo me parece, que tengo una idea vaga de que algo va a pasar. ¿Ya? Y esto que la tiene considero genial, ¿no? Una palabra que se usaba mucho cuando yo era niño, que escuché, ¿no? Decir cuando a uno lo retaban, decir papá, no, te voy a sacar las contumelias. Sí. ¿Nunca lo escucharon? Sí. ¿Las contumelias? Sí. Bueno, en Hamlet, en el tercer soliloquio, Hamlet dice, ¿ya? Who would hardly fair, ¿ya? To grant uncertain the weary life, ¿ya? And to support the proud man's continuity. ¿Quién soportaría las adversidades de la vida y soportar the proud man's continuity, la contumelia del hombre orgulloso? ¿Y cuál es la contumelia? Hay una duda y fue a buscar el antiguo inglés español. Continuity viene del latín. Contumelia, efectivamente el latín contumelia significa arrogancia, prepotencia, soberbia. Entonces, te voy a sacar la contumelia, te voy a sacar la insolencia, te voy a sacar el atrevimiento, ¿no? Entonces, ¿pero por qué lo menciono? No lo sé, pero probablemente llegó del latín al inglés y del inglés posteriormente al español. ¿Ya? Bueno, y claro, ¿cuántas frases que hay en inglés? ¿Cuántas en inglés? Que trabajando, profesor de inglés, hay decenas, no centenas, miles de frases en las cuales están tomadas de Shakespeare generalmente. Pero también llegaron al español, traducidas de alguna u otra forma. No todo lo que brilla es oro. All that glitters is not gold. Eso está en el Mercader de Venecia. Habría que saber si están los autores antes, o si realmente tiene alguna raíz también en español. Pero eso está en inglés, en el Mercader de Venecia, y está también en el español. ¿Ya? Bueno, ya mencionaba antes, ¿no? Hablando de la política, so are they all honorable men. Así son todos ellos, hombres honorables, muy honorables. Cuando yo escucho decir, ¿no es cierto?, que el honorable diputado, el honorable senador hizo tal cosa, no puedo dejar de pensar en Julio César, ¿no? El historia de estos hombres honorables. ¿Ya? Ya. Digamos también que si yo escucho hablar, por ejemplo, de un escándalo de una municipalidad chilena, cosa que ocurre muy frecuentemente, ¿ya? Y pregunto, ¿dónde está la plata que se perdió, que se había inflado? ¿Dónde está la plata? Alguien me puede responder confusamente, ¿no? Bueno, desapareció. Eso es. It vanishes into spring. La plata no está, desapareció, no está, se fue. El país de su tiempo, no existe. Esto es tomado de La Tempestad de Shakespeare, ¿ya? Y esta es genial, ¿no? Cuando Macbeth, ¿no? Que se ha envuelto en una serie de crímenes y asesinatos, ¿no? Y Macbeth es psicológica, ¿no? Para los estudiantes de psicología, todo tema estudiar, ya necesito lavar la sangre de mis manos, ¿ya? Pero si no tienen sangre en las manos, sí. Tengo que sacar la sangre de las manos, ¿no? Y se la lleva a las manos, ¿no? Macbeth, y dice, ni toda el agua del océano de Neptuno bastaría para lavar la sangre de mis manos, ¿ya? No, dice, más bien es la sangre, ¿no es cierto?, de mis manos que transformaría, ¿no? que contaminaría todo el verde océano, lo transformaría en rojo, ¿no?
Usted dice eso porque la culpa que tiene Macbeth es en la conciencia, es psicológica. Entonces esa culpa no se la va a borrar a otros seres humanos, de que no todos los seres del mundo. Pero ¿por qué menciono esto? Imagínense esta frase genial. Prometo que voy a demorar en 2 minutos. Dice, this my hand, esta mano mía, esta mano que está llena de sangre, this my hand will rather, de multitud de nuestros seas you cannot die, making the green one red. Esta mano mía, dice, fíjese lo que hace Shakespeare, crea una palabra. Multitude, el que crea el adjetivo multitudinous. Dice, esta mano mía transformaría el multitudinoso mar incarnadae, en algo de color escarlata, no como la sangre. Pero 2 palabras largas, multitudinous, sí, incarnadae. Making, dice el siguiente, the green one red. Haciendo que el verde mar, ¿no es cierto? Haciéndolo lo que es verde, as green, one, red. No. Multitudinous seas Canadae, making the green one red. Mostrando el dominio que manejaba Shakespeare de las palabras de origen latino, multitudinous seas Canadae, y la brevedad de palabras germánicas, no de alemán, de cual venía en inglés, green one red. Ya. Y con eso, ¿no? ¿Quién no escapa a ese paso, ¿no? To be or not to be? Probablemente no haya frase de literatura, ¿no es cierto?, más famosa que esa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y last but not least, ¿no? Nuevamente, pues esa, ¿no es cierto?, último, pero no menos importante, ¿ya? Frase que se usa ahora, last but not least, ¿ya? Podría hablar de Chile, ¿no es cierto?, cuando haya tantas cosas complicadas en la política, en la gente de y todo, ¿ya? Uno dice, algo huele a podrido. Algo bueno. ¿Dónde? En Dinamarca. Something is wrong in this thing. No podemos escapar, ¿no? Something is wrong in this thing. Gracias por la paciencia. No sé si tienen algún punto de alguna pregunta. Sí, una pregunta yo creo que el público debe tener, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, una reflexión muy interesante en torno al lenguaje también. ¿Alguno de los académicos que están acá del departamento quisiera preguntar? Yo tengo, no, es un video súper así, pedestre, porque quisiera saber si es posible para esa época, ¿no? Cuando ya era joven o niño, straight for, no entiendo que se llama ¿cómo pudiéramos compararlo en tamaño respecto de Londres para tener una noción así de La Serena, algo pequeño alrededor que nos diga, mira, sería en ese tiempo equivalente a tal lugar respecto de ciudad? No, Londres tenía ya más de 100.000 personas, más de 100.000, era una de las ciudades más grandes de Europa en aquel tiempo. Ahí Stratford no llegaba a 2.000. A los 1.000. Muy chiquito, claro. Muy pequeña. Claro. Y era difícil llegar a Londres desde ahí, me imagino. San Francisco es 80, entre 80 y 100 kilómetros. El día de hoy los tours salen de Londres, ya van en la mañana, a las 8 hasta las 9 de la mañana en Stratford, y estarán ahí hasta las 5 de la tarde y regresan. Y ahí con pero con medios modernos de transporte. Claro, sí. Pero es que claro, en aquel tiempo tomaba así, mucho más, 3-4 días, ¿no? Pero actualmente es brevísimo, ¿no? Gracias. Sí, profe, un honor verla de nuevo. Yo fui su estudiante en el año 2015, 2016. Sí, en literatura, en pedagogía. En pedagogía, cultura y después literatura también. Y estuve haciendo las asignaturas de cultura y literatura también en la carrera por un par de años. Y siempre algo que mis estudiantes me comentaban y que a mí me pone contenta porque siento que la literatura es esencial para la vida, para el espíritu, de un montón de formas, que ellos me decían, profe, yo leo un montón de novelas, leo, no sé, 10, 12 libros al año, son novelas contemporáneas, ¿cierto?, escritas hace un par de años,
Y a mí, si bien eso me pone contenta, porque siento que leer es algo que le hace muy bien al cuerpo en general, siempre me había aplicado el bichito de decirles, ok, pero hay tanto más de los clásicos que siento que les podría dar otra perspectiva de las cosas. ¿Cómo podría decirle usted a los estudiantes, por ejemplo, está bien, qué bueno que lean, pero échenle un ojo a Shakespeare? Échenle un ojo a estos clásicos en el fondo que son timeless, que hasta el día de hoy parecieran ser tan, como decía usted, una conversación con el autor. ¿Cómo podría quizás decirle eso yo a los estudiantes? Fíjate que yo comparto tu preocupación porque a mí me parece muy sorprendente, me parece incomprensible, por ejemplo, cuando yo converso a veces con gente joven, porque escucho hablar a jóvenes, y no a jóvenes también, y me dicen, por ejemplo, cosas como esta. Dicen, yo tuve que leer algunos capítulos del Quijote en el colegio y no lo pude soportar, el libro no soporta. Yo estoy por tercera vez en mi vida leyendo el Quijote completo. Lo cual es fascinante, me encanta, me hace reír, me alegra, me hace pensar, todo eso. ¿Por qué no le damos un espacio a los clásicos? ¿Por qué? Pero le diría a los estudiantes, en el caso de Shakespeare, le diría, puedes leer a Shakespeare, pero a tu propia responsabilidad, a tu propio riesgo. ¿Por qué? Porque probablemente puede ser un enamoramiento que dure toda la vida. Que fue mi caso, perdón que hable de mí en este caso. Pero cuando yo conocí a Shakespeare, cuando tenía 13 años, 13 estaba, parece en primero, segundo, humanidades en aquel tiempo, que sería el primero medio, segundo medio, no sé. Y el profesor de castellano nos estaba enseñando a Ludwig de Viega. Y yo hice alguna pregunta junto a la clase, algo de y el profesor me dijo, mira, en inglés hay un autor muy interesante, que debería conocer. ¿Quién es yo? Shakespeare. Me quedé pensando en un nombre muy raro con Shakespeare. Y en la clase, la semana siguiente, el profesor llegó y me traía un libro de Pasacarte, de italiano argentina, que había en el tiempo. Un libro que se veía bastante bien. Y me dijo, lee esto. Era Hamlet. Leí Hamlet a los 13 años. Fue como que hubieran tenido un billete directo acá. Que después nunca me recuperé. Fue un toque de reconocer que había algo terrible, una obra tan impresionante, ¿no? Que me golpeó realmente. ¿No? Y yo he leído más de 14 veces. ¿No? He ido creciendo con cambios sociales y me preguntan, ¿por qué leí a Shakespeare? Léelo en traducción, por supuesto. Y no te preocupes si incluso en la traducción te encuentras párrafos de los cuales no entiendes nada. Porque hay una retórica del siglo XVI, XVII que es muy difícil de seguir. A veces uno no la puede entender. Hay que leerlo muchísimo, ¿ya? Para poder entender. Pero sigue adelante con la historia, ¿ya? Y probablemente después vas a querer vivir más del autor, pero me va a descubrir un mundo completo. Gracias. En virtud del tiempo, vamos a dejar las preguntas y vamos a dar un reconocimiento al profesor que preparamos, a dar un aplauso porque estuvo muy bueno. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos por venir hoy día y los invitamos a pasar un café para seguir conversando. Gracias.